Segundo bloque del Ciudadano se Revela. Está con nosotros Joaquín Cabral, director de Asuntos Municipales de la Gobernación de la provincia de Misiones. Bienvenido. Buenas noches, gracias por venir, Joaquín. Buenas noches, Luis, Aldo. Muchísimas gracias por este espacio. Primera vez en el Ciudadano se La Revela. primera vez, sí. Por fin vamos a saber desde adentro qué está pasando. Sí. ¿Escuchaste el discurso del gobernador hoy? Sí, escuché. Fin del absolutismo, Sí. titularon algunos. No, me quedo más con la frase de seamos libres, no seremos nada. Creo que también Bien. hay un cambio de época. Hay de alguna forma creo que hay una cuestión de poder que se terminó y empieza una nueva etapa. Un liderazgo que duró muchísimo tiempo, que hay que reconocerle también que ese liderazgo se mantuvo a lo largo del tiempo, también por muchos de los éxitos que logró, pero a partir de ahora empieza una nueva etapa, que empezó a raíz de que habían diferencias en política, siempre hablamos entre el qué y el cómo, creo que había en el cómo, en el hacer de las cosas, había diferencia entre el gobernador Hugo Pasalacqua y el que lideraba ese espacio hasta ese momento, Rovira, que creo que uno miraba un poquito más en el día a día y el otro miraba hacia adelante, y esas diferencias se fueron acentuando más que nada en cuestiones metodológicas, digo, que tenía que ver con mirada de esa construcción que se iba dando a lo largo y que no es que este desmarque, podríamos decir, no fue un cambio brusco, empezó mucho tiempo antes de lo que nosotros hubiésemos imaginado. Y a partir del 2003 empieza con el tema también una cuestión ansiológica, digo, de valores, pero también de política. Había 2023, ¿no? El 2023 empieza, había en esa famosa mesa chica que existen en todos los partidos, había un alineamiento más cerca al gobierno de Milei, donde Hugo no estaba de acuerdo, el gobernador Pasalacqua no estaba de acuerdo con eso, pero como la conducción se respetaba siempre, se respetó, bueno, se iba acompañando algunas cosas. Pero a lo largo del tiempo, con los resultados, veíamos que ese famoso gobernabilidad con gobernabilidad se pagan, no era redituable, no pagaba nada para Misiones. El gobernador cada vez quedaba, con menos más herramientas, expuesto con la más gente. expuesto y sobre todo después se fue detonando con el 2025, que creo que los resultados más que nada en las elecciones provinciales no fueron lo esperado, fue la peor elección de lo que hasta ese entonces era el Frente Renovador de la Concordia, donde perdimos identidad, porque la conjunción de lo que era el Frente Renovador de la Concordia era radicales, peronista, independiente, con una base en el tema del bienestar, un gobierno de cercanía, con valores que tenían que ver esa conjunción de radicales y peronistas de lo que es la justicia social, un gobierno que sea lo suficiente para poder cubrir las necesidades con empatía y cercanía al misionero. Y eso, como que cuando empezamos a votar cosas que no iban de acuerdo a esa génesis, nos empezamos de alguna forma a distanciar de eso, y creo que eso fue acelerando esos procesos, que detonó en esa famosa reunión de Ruiz de Montoya, donde los intendentes le venían de alguna forma, en lo que nos toca a nosotros en la gestión, nos venían diciendo los síntomas. Nos está pasando que con un sector del gobierno provincial, que es identificado con el tema de los denominados neo, no nos atienden el teléfono. Si no nos atienden el teléfono a nosotros, ¿qué queda para doña Rosa o don Julio de cualquier lugar en la gestión? Y se empezaba a trabar todo. Había algo que éramos buenos en su momento, dejamos de serlo por la incorporación. Siempre digo, yo no estoy en desacuerdo de que todo lo viejo es malo o todo lo nuevo es bueno o viceversa, todo lo nuevo es malo y todo lo viejo no. Creo que había cosas de la fundación que eran importantes, había cosas que había que aportar en la dinámica de gestión y que eran buenos en la innovación, pero nos habíamos perdido la esencia. Pero el quiebre, yo creo que el primer síntoma público, porque después hubo asados que trascendían, que nosotros nos enterábamos, que ya estaban, muchos ministros, muchos diputados, fue lo de Urquiza, ¿no? Ahí ya fue el primer síntoma que iba. Ahora, ¿es esto un recambio
en la política o estamos haciendo un recambio de nombre solamente? No, yo creo que hay un cambio de época. Hay un cambio de época. Las decisiones que fue tomando Hugo fue también viendo la sensibilidad de lo que estaba pasando abajo. Sí. Digo, en la sociedad empezaba a ver que había algo que, y digo, dato no menor, lo que pasó en el 2024, digo. Empezó a haber un rechazo. La protesta de empleados públicos. La protesta de empleados públicos. Eso nos afectó muchísimo al gobierno de la gestión. Y fue un síntoma, digo, la sociedad te empieza a golpear y te empieza a decir, este no es el camino. Y quedó una distancia entre el gobierno y el empleado público desde aquel momento que no se pudo saldar todavía. Y sí, todavía son deudas pendientes nuestras, digo. Ahí yo creo que empieza a verse que hay un desmarque de algunas cosas. De nuevo vuelvo a decir, son dos visiones distintas. Yo creo que hay un gobierno de cercanía en algunas cuestiones que Hugo tiene más la sensibilidad en el día a día porque gobierna y gestiona, que eso le une con los intendentes, porque a los dos le está atravesando ese mismo proceso, tanto a los intendentes como a los gobernadores les pasa la escasez de los recursos, donde tenés que optimizar, tenés que estar ahí, y que con el otro esquema, digo, de ese liderazgo de conducción, había otras ideas más a largo plazo. Y para mí, yo creo que hay una decisión que nos costó mucho y nos cuesta como gobierno provincial, fue la eliminación, aunque sea por un año, de la aduana paralela. Yo creo que fue un antes y un después. Si había una deuda, digo, de este gobierno, de este proyecto que duró durante mucho tiempo, era esto. Toda la oposición nos pegaba con eso. Y sí, con justa razón, sí. Pero no era la oposición, digo, la oposición refleja un malestar de la sociedad, sí. De una medida que durante un tiempo funcionó, pero después se tornó abusiva. Y el gobernador toma una decisión, el 1 de mayo anuncia la eliminación, digo, que me parece que es trascendental, porque de alguna forma es reconocer que hasta acá llegamos. Sirvió hasta acá y ahora tenemos que de alguna forma inyectar en la economía, generar empatía con el que está atravesando, la sociedad está atravesando un momento duro. La gente no llega, no vamos a hablar de fin de mes, sí. Cobra simbólicamente y le está costando el día a día. Y creo que en esa dinámica creo que el gobernador tiene más en el día a día, en lo más sencillo, en la micro, como sé que en la previa hablaron mucho de la macro, sí. Pero la macro parece algo inteligible, digo, sí, algo sí. Que no llega a la gente. Sí. Y después hay otro dato no menor, a ver, la eliminación del ingreso bruto, cuando a veces nos transferíamos para pagar, cuando jugábamos al fútbol o íbamos a comer, también eran las billeteras virtuales. Para el que está en el sector de la informalidad, o en la economía, entre comillas, en negro, es importante también una pequeña medida de alivio fiscal. Sí. Y creo que ahí también hay un camino trazado de que empezar a entender que la cuestión tiene que estar con más cercanía a un modelo de gestión. Se vino con el speech estudiado, ¿no? Sí, sí, sí. Está participando en el armado de la comunicación del nuevo gobierno. Está en el laboratorio. Y nos trajo, pará, tenemos que mostrarlo porque nos trajo. Vamos a mostrar que nos trajo el manual de marketing y comunicación política, acciones para una buena comunicación de gobiernos locales, una edición ampliada de la Konrad Adenauer y la ACEP, Asociación Civil de Estudios Populares. Sí, actualmente director de ACEP Misiones. Nos mandó a estudiar el director. No, Joaquín. Vos están los secretos. Sí. Claramente lo que vos describís es que hay un nuevo modelo de liderazgo y de gestión, tanto de liderazgo político como de gestión en el terreno, que es lo que llega a la gente, ¿no? La gestión. Con la nación, ¿también vamos a tener un cambio así tan fuerte de cara a la relación que tiene Misiones, que tienen los legisladores, que tienen los ministros, que tiene el gobernador con la nación? ¿Cómo la ves esa? Yo creo que van a haber cambios. Esa ecuación de poder también se va a dar con el tema de la nación. Dato no menor, me parece que empieza a haber entre comillas, un espíritu más crítico con respecto a determinadas medidas del gobierno nacional, que hasta hace no mucho los mismos senadores, los mismos diputados votaban a libro cerrado. Ahora hay, y me parece que ahí también hay otro hito, que el gobernador sentó postura con respecto a un tema clave, que era la ley de tierra. Y marcó la cancha, le pidió y le exigió a los senadores
que son nuestros, digo, entre comillas, nuestro espacio, que voten en contra de ese capítulo. No todo, me hubiese gustado que sea una totalidad. Te iba a decir, Joaquín, sí. porque se ha votado esa ley Sí. y, por ejemplo, los inquilinos, que acá tenés muchos en Misiones, Sí. ya entraron, quedaron a la deriva. Sí, ya sé. Así que, viste, por eso hablábamos al principio del Bueno, programa, tiene que porque- pasar todavía por el Senado. ¿no? Claro, pero Vamos a ver. a lo que voy hay una esperanza. Chiquita, como dice, pero esperanza al fin. A lo que vamos es que ahora sí tiene que haber más coherencia en el acompañamiento, sí. creo que es lo que plantea Luis también en Bueno, el Congreso, ¿viste? Porque- Yo creo que siempre lo que le sigo mucho al programa, pero a Luis también digo, ahora la responsabilidad es 100% de Pasalacua. Sí. Es el gobierno de Pasalacua. Por eso también, y a partir de ahora las decisiones, sean buenas o malas, va a ser la responsabilidad de nosotros como gobierno, digo, en el sentido de que tenemos que asumir los beneficios, pero también los costos de las decisiones que tomemos. Sí, perfecto. Tenés en tu rol de la Dirección de Asuntos Municipales relación permanente con los municipios de la provincia. Sí. Hoy están los 78 renovadores están alineados en el movimiento de Pasalacua, en el movimiento por lo que viene. Casi la totalidad, hay algunos que... Porque tenés al de Colonia Aurora, que es del Partido Agrario. Sí. Y después tenés 78 renovadores. Sí. ¿Sí? Sí, el que todavía no pareciera que no hay definiciones o no se expresó Claro. la ciudad capital, Claro. que sabemos que todavía él dice que él habla de la gestión, solo de la gestión, no Sí. se pide. Sí. Todos interpretamos que el que no habla, aparentemente están en un no Bueno, espacio. dice que no lo llamaron. No lo llamaron todavía. Dice. Sí. No lo llamaron del gobierno. No lo llamaron todavía, que no lo pero... invitaron a las reuniones. Él es parte de la CODEIM, dice que no lo invitaron. No, siempre, las Es invitaciones llegan a todo. ¿no? Es un intendente, dice que no lo invitaban a las reuniones de ministros. Lo dijo en un canal colega la semana pasada. No, yo doy fe que se le invita a todos por iguales, sean renovadores o no sean renovadores. A Cali Gorin se le invita a todas las reuniones, que son de gestión, a todos por igual. Y de hecho el gobernador tiene diálogo político, pero más que nada vinculado a la gestión. Las decisiones que él quiera tomar, y en su momento seguramente las tomará, bienvenido sea. Digo, también este espacio, digo, y este momento creo que es un espacio donde se abre de nuevo el debate hacia la política, digo. Y ahí te iba a decir, Lalo Estelato siempre estuvo acostumbrado que había un escudo protector, que siempre lo cuidaba, que él fingía demencia en algunas cosas. Yo he hablado con él por cosas tratando y te hacía como que no entendía. Bueno, ahora me fijo y esto ya no es, ya no corre más. Ya no tenés diputados nacionales, senadores, diputados provinciales, funcionarios que te dicen que estamos Posadas brilla. Como él prescindía de la política siempre, ¿no? Prescindía de la política, ¿no? Porque otro se encargaba. ¿Te acordás cuando nosotros teníamos el dato que en un Zoom le habían dicho que había no sé qué cantidad de empleados de más, y él agarra y corta todo lo que es el músculo político de lo que le hicieron llegar a él a intendente, y nadie dijo nada? Entonces, ahora que cambió el juego, debe estar difícil estar en el lugar de Lalo. Además, si no quiere ser candidato a gobernador. Te agrego una cosa. Podés confirmarla o desmentirla de acuerdo a la información que tengas. El rumor, que lo escuchamos varias veces, es que los intendentes del interior estaban un poco, no sé si la palabra es resentidos, enojados, pichados, porque Posada fue durante todos estos últimos años la mimada del gobierno provincial. Entonces me parece que Pasalacua, asentándose tanto en una gestión con el acompañamiento de los intendentes del interior, tal vez no quiere traerlo a Lalo, o está esperando, o tal vez no lo va a traer o no lo va a llamar, no lo sé, para no afectar esa relación que tan buenos resultados le dio, porque los intendentes fueron los primeros que se jugaron en la reunión de Ruiz de Montoya y arrancaron con este movimiento. Bueno, yo creo que primero que nada el gobernador gobierna para todos los intendentes y para todos los misioneros. Bien. Seguramente no va a dejar a ninguno, ni al intendente de esta ciudad de Posada, ni a ninguno de los otros. Sí que es cierto, había un recelo porque la gran mayoría de las políticas públicas a nivel provincial, no solo en este mandato, sino en el mandato anterior, como que
la gran mayoría de los intendentes decía todo va para Posadas. La gran mayoría en materia de infraestructura, en materia de equipamiento, todo iba para Posadas. A veces uno también comete ciertas injusticias, también digo. Uno entiende que también la ciudad de Posadas es más grande que las otras, tiene un nivel de demanda más exigente, pero hay que tratar de ser equitativo con todos, digo. Creo que con justa razón algunos decían, me parece que en algún punto se tiene que empezar a federalizar los recursos. Escuchaste y se te quejaron. Sí, no, ellos te decían, pero no solo con Posadas, hay otros municipios que también por ahí. Pero vos tenés, sí, los imaginamos igual. El tema con Posadas, que a nosotros nos ha pasado, que lo ha dicho, es como decimos Buenos Aires. Dios está en todas partes, pero atiende a Buenos Aires. Allá que Dios estaba en todas partes, pero cava de la nación, ¿no? Es como cava de la nación. Sí, pero yo creo que sobre todo Hugo, en esta última etapa, le dio mucha prioridad a los municipios del interior. Creo que la fortaleza, no solo en términos de gestión, también en términos políticos. Muchas elecciones, el interior profundo dio los votos que aseguraron los triunfos, no solo en las elecciones para ejecutivas, sino también en las legislativas. En algún punto de la política, a mí me dolió mucho en lo personal cuando por ahí a veces le quieren echar las responsabilidades cuando los resultados no acompañan como queremos a los intendentes. Y yo doy fe de que ninguno sean los nuestros cosas, quiere perder ni siquiera un torneo de bolita, y menos en su territorio. Claro. Joaquín, muchas gracias por haber venido, te agradecemos el tiempo en este feriado y te agradecemos el manual de marketing y comunicación política de la ASEP y la Konrad Adenauer. Aparte del pensamiento vivo de los intendentes. Es verdad. Porque viste, algunos son rumores, otros te hablan en off, así que bien. Gracias. La taza del Gracias, Joaquín. Muchísimas gracias. Dale. Bueno. Un placer. Vamos al último corte, viene Momento Militante. Desde allí, indudablemente, es extraído el cuerpo prácticamente del segundo cuerpo de ejército, varios impactos de bala y vehículos.